hice la pregunta, y es la pregunta la que me va a mover a compartir con ustedes la palabra. ¿Acaso no sabes, le dicen a Faraón, acaso no te das cuenta que Egipto ya está destruido? Destruido. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto no volvió a ser la misma nación, jamás ha sido la misma nación, quedó destruido. Bendito sea el Señor. Cuando se dicen estas palabras, habían pasado ya 8 plagas. Ustedes se recordarán que hay 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto para que pudieran el pueblo de Israel y nosotros que estamos aquí hoy, pudiéramos reconocer la clase de Dios que es el Dios de Israel. No sé si te das cuenta el tremendo Dios que tú tienes. Un Dios que no se le ve el rostro, pero es tremendo. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. Y iba por la plaga de las langostas cuando esto sucedió. O sea, faltaban 2 plagas más. Tengo una apreciación que quiero compartir con ustedes. Cuando comenzó las plagas, o un poquito antes de las plagas, cuando hubo una manifestación de poder, en la vara de Aarón, se recuerdan como señal, que el Señor se lo había dicho, que cuando fueran a Egipto, pues que Aarón pusiera su vara delante de los agoreros, de los adivinos, de esta clase de espiritistas. Pon tu vara delante de ellos y tu vara se va a convertir en serpiente. Gracias, me ayudan, les agradezco muchísimo. Y así sucedió. Dice que Faraón habló a Moisés, o Dios habló a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón respondiera diciendo, muéstrame un milagro, le dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga una culebra. Y vinieron pues a Moisés, a Aarón, a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se convirtió en una culebra. Bájame un poquitico esta mierda, please. Y ya cuando lo baje, trata de no tocarlo más. Gracias. Entonces llamó también Faraón a los sabios, a los hechiceros, permíteme añadirle a los espiritistas, a los curanderos, aquellos que tenían cierta reputación de poder espiritual. Y dice que cuando Faraón llamó a los sabios y los hechiceros, es como si él sabía de que esta gente podía hacer lo mismo que hizo Aarón y Moisés delante de la presencia de Faraón. Pero lo que no contaban es que cuando ellos echaron sus varas, en plural, las varas también se convirtieron en culebras, pero dice, pero la vara de Aarón se comió las otras varas. Pensaron que eso no podía suceder. Sin embargo, dice la palabra que esto marcó una diferencia entre el Dios de Israel y los dioses a los cuales celebraba el pueblo de Egipto. Y después viene la plaga de la sangre, que es la primera plaga, la plaga de las ranas, repito, y así hasta la número 8, que fue donde acabo de leer, donde los consejeros, permíteme usar la palabra consejero de Faraón, le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un látigo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que venga contra nosotros? Deja ir a estos hombres, no los moleste más. Como diciendo, el Dios de Israel no es un Dios cualquiera, es un Dios de autoridad y de poder. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, como que de Egipto prácticamente ya no quedaba solamente un ejército, pero todo lo demás había sido destruido por el Dios de Israel. Ahora fíjense, quedaban 2 plagas, la plaga de las tinieblas y la plaga de la muerte de los primogénitos. A mí me llama mucho la atención cuando dicen el verso 21 del capítulo 10 del libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, extiende tu mano, en otra versión dice, extiende tus manos, las 2 manos, hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Yo me meto en la imaginación cuando escucho estas palabras y digo, primero dice, levanta tus manos para que haya tinieblas sobre la tierra y va a ser tan densa las tinieblas que la vas a poder tocar. Yo no puedo asociarlo con ningún otro tipo de fenómeno, simplemente cuando leo y creo lo que estoy leyendo, de que esto se convirtió en algo muy denso a tal punto que dice, en los 3 días que duró las tinieblas,
ninguno de los egipcios se pudo mover ni para un lado ni para otro, no se veían ni las manos. No sé si me puedo explicar con lo que estoy comentando con ustedes. Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días, y ninguno vio a su prójimo, ni nadie levantó su lugar, se levantó del lugar por 3 días. Mas todos los hijos de Israel, mas en la casa de los hijos de Israel había también luz en sus habitaciones. Cuando aquí se habla de luz, no necesariamente se habla de lámpara, se habla de luz. Por ejemplo, el Salmo 27, el Salmo de David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, como diciendo, una luz no necesariamente es la que proviene de una lámpara. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, dice la palabra que dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz, sin que hubiese hecho el sol primero, ni la luna, o sea, sin haber hecho el sol, ni la luna, ni las estrellas, ya dice la palabra, dijo Dios, haya luz, y ya hubo luz. No sé si me estoy explicando con lo que quiero, hasta dónde quiero llegar. O sea, aquí la luz no necesariamente equivale a tener lámparas que alumbran, como dijo David, que mencioné el Salmo 27. Pero también, por ejemplo, la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como diciendo, aquí se está usando la lámpara como ejemplo para entender que ilumina. Sin embargo, acabo de mencionarles el versículo de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y dice, la luz fue hecha, aunque no había sol, porque Dios no necesita sol para que haya luz, porque Él mismo es la luz del mundo, y todo aquel que ande en Él no andará en tinieblas. Ahora, fíjense algo muy interesante. Dice la palabra que relata la historia de que David salió con el ejército contra los filisteos a batalla. Y dice, ese día un gigante se ensañó sobre el rey David. Este versículo lo buscan después ustedes. Y dice la palabra que David se le ensañó un gigante y le cayó encima, a tal punto que estuvo ahí a un instante de matarlo. Pero tenía uno de los 30 valientes de David, que se llamaba Abigail, y Abisai, ¿verdad? Gracias. Abisai se dio cuenta de que este gigante tenía casi ya destruido a David, y fue, lo ayudó y lo mató. Pero hay algo que nace ahí. Nació una expresión que dice, no saldrás nunca más a la guerra para que no se apague la lámpara en Israel. En este caso, la lámpara no significaba luz. En este caso, representaba y tipificaba al reino de un ungido, el ungido de Jehová, que sería el rey David. O sea, no vas a salir más a la guerra, no vas a más al frente de batalla, ya eres un hombre mayor de edad, no sé qué edad tendría, alabado sea el Señor, pero dice, es un peligro que tú salgas, y si un gigante te mata, entonces se apagó la lámpara en Israel. En este caso, la lámpara significa el ungido, el hombre de Dios, el que representa, el que inspira, el que motiva, bendito sea el Señor, ese es el rey de Israel. Muchas veces cuando se hablaba del Dios de Israel, o el Dios nuestro también, que es el mismo, se hablaba de un Dios que no tiene rostro o que no se le puede ver. Pero cuando está Dios en guerra, porque Él es Jehová de los ejércitos, cuando Él está en guerra, la palabra muestra que Dios se deja ver. El Dios nuestro, cuando estamos en guerra, Él se deja ver. O sea, no es visiblemente, pero en el tiempo de cuando sale por fin el pueblo de Israel hacia el desierto, al lugar donde Dios le había determinado que fueran, la palabra dice que cuando el pueblo de Israel era perseguido, porque algo interesante, déjeme ir un poquito más para atrás para el contexto. Quizás hay algún hermano que lleva poco tiempo en la iglesia y no ha escuchado la historia, y sería bueno comentar un poquito, ampliar un poquito la idea. Cuando ya pasó el tiempo de la plaga final, la plaga de los muertos, de los primogénitos, cuando el pueblo de Israel salió por fin, ya definitivamente hacia el desierto, hacia el lugar de la tierra prometida, dice la palabra que ellos se quedaron, el pueblo de Israel se quedó en una encrucijada. Al frente y al lado derecho, los montes, las montañas, al lado izquierdo el mar Rojo, y detrás simplemente sería regresar a Egipto. Cuando Faraón escuchó de que Israel estaba en una encrucijada,
O sea, no tenía cómo ir ni para adelante ni para atrás. Entonces se levantó y recopiló todo el ejército, todo lo que quedaba, y salió en búsqueda del pueblo de Israel para destruirlos. Ahora, lo que no esperaban, que el Dios que no tiene rostro para ellos se iba a manifestar, es que de repente, cuando estaban llegando ellos al mar Rojo, porque Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche hacia adelante, los egipcios también quisieron entrar, quisieron hacer lo mismo que Israel, pero se puso entre Israel y los egipcios, se levantó una columna de fuego, algo que nunca se había visto, es primera vez que se ve, como por el día una columna de nube, una chequina, una presencia de Dios fuerte, o sea que por primera vez se dejó ver la presencia de Dios, que la podían ver a la distancia, como diciendo, esta es la luz, porque el que anda conmigo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero decir con estas palabras que por primera vez se deja ver el Señor palpable, algo real, algo impresionante, algo que impedía que el pueblo de los egipcios pasaran y alcanzaran al pueblo de Israel. Esto sucede muchas veces en nuestras vidas cuando estamos en crisis, en batallas. Y yo sé que algunos de ustedes posiblemente, como está la situación, que se acuesta y no sabe cómo conciliar el sueño de cómo está la situación hoy mundialmente. Es como que usted le preguntara a Jamaica en este momento cómo se sienten los jamaicanos, teniendo un monstruo ya no sé si estará ya en categoría 4, pero cuando yo venía para acá amenazaba como en categoría 4 en una isla tan pequeña. O sea, ¿cómo se puede enfrentar la situación de la misma manera que cualquiera de ustedes se enfrenta a la vida, a las acechanzas del enemigo, usando la gloria del Señor en nuestras vidas? Una de las cosas hermosas es que cuando uno siente presencia de Dios, las cosas no son tan graves. Los problemas no son tan grandes. Cuando uno busca la presencia de Dios, la presencia de Dios se hace manifiesta. El que lo busca lo halla, el que le llama dice que se le abrirá y el que pide se le dará. Quiere decir que nosotros estamos aquí no para pasar un tiempo, no para comer después y gracias a Dios por el tiempo que vamos a tener, sino que estamos aquí para decirle gracias al Dios que nos llamó, gracias al Dios que nos sostiene, gracias al Dios que nos bendice cada día. La bendición de Jehová es la que enriquece, no permite con ella las tristezas. O sea, se podía ver la gloria de Dios. Hasta que pasó, porque se veía no solamente la columna de fuego, sino que también se escuchaba un silbido fuertísimo de un viento que cortaba el mar. A veces me he puesto a pensar, porque yo me imagino, sueño cuando leo la palabra, que el Señor hizo el cruce del Mar Rojo por la noche, no por el día. Y que las columnas de agua que se levantaban eran tan grandes como la profundidad del mar en ese momento por donde estaban pasando. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería el efecto si en vez de noche fuera de día y se pudiera ver la columna, una columna a la derecha y una columna a la izquierda, y el sonido fuerte del viento que cortaba las aguas? No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un lugar apartado donde hay árboles, hay pinos, de noche, y usted siente el viento que corta las hojas de los árboles y siente como un sonido que se emplea mucho en lo que es terror, el sonido del viento cuando golpea un árbol. Usted se puede imaginar el sonido del viento que corta el mar, una columna tan profunda, o sea, cuántos PCI, cuánta presión se necesita para poder desplazar esa cantidad de agua y el piso donde están pasando quedara totalmente seco. Porque dice, los hizo pasar en seco. Los pies de los israelitas no se ensuciaron. O sea, todo esto organizado, todo esto meditado no funcionaría si no fuera porque Dios determinó que así Él lo dijo que iba a suceder y así cumplió con su palabra. Hay muchas veces que nosotros tenemos promesas de Dios y luchamos contra viento y contra marea, pero también tenemos la garantía de que Dios escucha la oración, porque para el que cree todo le es posible. O sea, estamos en una situación muchas veces que pareciera como que el enemigo toma ventaja, pero dice, no dejando que Satanás tome ventaja alguna sobre ti, porque tú no ignoras sus maquinaciones. O sea, cómo el Dios
cómo el Dios invisible luchó contra el lugar donde hay tantos dioses. Si pudieras responderle, te están llamando del cielo. Si no, dáselo al que está a su lado para que lo ayude. Gracias. Estaba diciendo, ¿cuántos dioses tenían los egipcios? ¿Cuántos? Fíjense que cuando estudiamos las plagas, muchas de las plagas estaban relacionadas con la deidad de Egipto, o sea, con los dioses de Egipto, las ranas y todos estos, muchos de estos estaban relacionados para que se dieran cuenta de que los dioses de Egipto no podían nada contra el Dios invisible de Israel. O sea, no pueden hacer absolutamente nada contra ti si tú estás con el Señor. En una ocasión estábamos 3 hermanos y había un duple, o sea, estábamos aquí, a la casa de al lado, que nos dividía una pared. De repente escuchamos gritos raros, extraños. Y entonces la vecina donde estábamos salió a ver la otra vecina por los gritos que daba. Y sucedió que la señora estaba llena de, no sé, asustada, impresionada, porque dice que el medium, el espiritista que estaba allí, no se podía manifestar el espíritu porque habían 3 cristianos del otro lado. Y yo lo creí porque primero, ¿cómo supo que estábamos nosotros ahí? Hay una pared, pero es una pared cerrada, no hay ventanas. O sea, ¿cómo supo que había un grupo de cristianos? Éramos 3 cristianos que estábamos ahí orando por una necesidad. Y el Señor cayó en aquel lugar de una manera preciosa, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. O sea, es algo tremendo reconocer, y yo y los hermanos que estábamos ahí, después de todo nos reímos, porque dijimos, Dios está con nosotros, porque cómo supieron que estábamos orando y el medium dijo, el espíritu que estoy invocando no se manifiesta, porque no hay cristianos muy cerca y no lo dejan manifestarse. O sea, si Dios es con nosotros, aquí lo puede repetir conmigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que estamos viviendo momentos fuertes, momentos de difícil situación. Pero creo que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Es el Dios que abre los mares, calma las tempestades. Sí, es aquel que dice que ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ese es Cristo. Cristo es incomparable. No hay otro igual que Él. Cuando hablamos de, por ejemplo, de una manifestación, de una teofanía en el antiguo pacto y lo mismo en el nuevo, pero mayormente en el antiguo pacto, ese es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Cristo es el mismo. Cristo se manifestó ayer, se manifestó en los días de su ministerio y se manifestará de nuevo cuando Él venga en gloria. Así que estamos hablando de alguien que no hay que invitarlo, Él pasa las paredes, Él pasa o sea, no necesita puerta ni ventana para entrar a una habitación. Ustedes, yo lo he repetido como 2 o 3 veces, pero aquí mismo en esta iglesia hubo una reunión de los pastores de la radio. Y más o menos donde está Angelito por ahí, estábamos varios pastores haciendo un cerco, y un pastor a otro le dijo una palabra y ese pastor se levantó, o sea, con ira, y fue como a golpearlo, aquí mismo en la iglesia. Entonces, cuando logramos calmarlo, ¿qué pasa? Eso no debe suceder entre ministros, entre pastores. ¿Qué pensarían las ovejas de esta iglesia, de tu iglesia, que dice que si le decimos que ustedes fueron a las manos y se fajaron? Y escuché la razón por qué se habían disgustado. La razón era porque discutían de que cuando Cristo entró donde estaban reunidos los apóstoles, las puertas y las ventanas estaban cerradas, y entonces que Él abrió una ventana y entró por una ventana. El otro le dijo, y yo pienso que es así, el otro le dijo, Él no necesita puerta ni ventana, Él entra y pasa por donde Él quiera. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Usted se imagina un problema, una contienda en una reunión de pastores por simplemente la interpretación de un versículo? Yo pudiera contarle muchísimas anécdotas de cosas que no tienen sentido y sin embargo Dios las permite muchas veces. Por ejemplo, ¿te imaginas que llegáramos tarde, íbamos un grupo de hermanos, llegáramos tarde al aeropuerto o el avión se retrasó porque en Honduras había mal tiempo para aquella fecha y nosotros estábamos de vuelo para
para Honduras, para San Pedro, el aeropuerto de San Pedro. Y cuando llegamos allá, era ya las 10 y pico de la noche, una lluvia muy fuerte, y nos dicen los hermanos, ellos los están esperando a ustedes en la iglesia, no se vayan, o sea, vamos para allá porque ellos van a estar hasta las 12 de la noche si fuera posible, porque los evangelistas de Miami vienen a Honduras. Para mí fue un gozo saber de que los hermanos querían esperar por nosotros. Cuando llegamos, efectivamente, estaban allí todos, no se habían ido, ni los niños se habían ido. Entonces me pidieron que dijera algunas palabras, que cantara, me pidieron que cantara un coro, yo no soy un buen cantante que digamos, y yo en ese viaje llevaba guitarras, instrumentos musicales, o sea, llevábamos de todo para que la iglesia trabajara con todos los hierros. Y me pidieron que yo cantara un corito que dice, llegaré, llegaré, que yo cogiera la guitarra y la tocara. Aunque ustedes no crean, yo tocaba la guitarra para hace mucho tiempo atrás. Y también tocaba piano. Y hace mucho tiempo que no lo hago. Lo interesante es que cuando cojo la guitarra, la conecto al equipo y voy a decir las primeras palabras, una descarga eléctrica cayó sobre aquella plataforma que se podían ver los rayos para diferentes sentidos, para acá, para allá, para todas partes, y la sensación tan difícil de soportar en el mismo medio del pecho el correntazo que recibí. Bueno, ahí hubieron hermanos que comenzaron a llorar, la hermana Susana, que ya partió con el Señor, que fue conmigo, a llorar también. Yo traté de calmar la iglesia porque no me sentía mal, lo que sentía era una sensación como que los párpados me temblaban como especie de una estática muy fuerte, pero traté de arreglar la situación y me incorporo un poquito más derecho y le digo a la iglesia, hoy ha caído poder de Dios sobre este lugar. Era término de chiste, como ustedes se rieron, pero aquello se convirtió en verdad. Cuando los hermanos oyeron que aquel rayo no era un rayo normal, sino que era algo enviado de parte de Dios, venían de atrás, de adelante, todo el mundo para que le pusiera las manos encima y orara. Y a esa hora yo no podía echarme para atrás, tenía que poner las manos y me estaba muriendo. ¿Saben lo que es muriendo literalmente? Ahora, dígole, ¿cómo es que Dios le saca provecho a estas cosas? El Dios invisible le saca provecho a cualquier cosa cuando Él quiere apoyarte, quiere respaldarte. Resulta ser que la iglesia que estaba fundada en un lugar, no sé cuántos hondureños hay aquí, cuando uno va para Choloma, hay una curva que se llama la curva del cura, y en la colina que está al frente, ahí se levantó la obra y se levantó la iglesia. Resulta ser que de ahí venían al día siguiente gente del otro lado de la montaña, de este lado, o sea, venían de todas partes porque querían conocer al pastor que un rayo le había caído encima y no lo mató. ¿Sabe que mi oración en ese momento fue diferente? Oré diferente, dije, Señor, trátame mejor, más suave. O sea, yo no estoy en contra de lo que Dios quiere hacer, de tu manera Él va a hacer lo que quiera. Pero son cosas que uno piensa y las razona, y después que las razono no entiendo nada. Simplemente Dios se quiere glorificar, pues Él se va a glorificar. Y esto es algo que ya yo estoy convencido de que Dios hace con uno lo que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Él no está limitado. Él es el Dios que trajo las 10 plagas de Egipto. Él es el Dios que convenció, por lo menos a los consejeros de Faraón, de que pudieran entender de que ya Egipto estaba destruido. Y lo que le faltaba solamente era el puntillazo final, pero ya estaba destruido. ¿Sabe? Hay muchos enemigos que ya Dios los tiene bajo la planta de tus pies, que ya los tiene destruidos. Solamente espera el momento para que te des cuenta de que Él se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos saben que Él no ha cambiado? Él comenzó la buena obra en ti. Él comenzó la buena obra en este hombre. Alguien que no tenía ningún tipo de, ¿cómo decirles? No había nada que me pudiera calificar o que me pudiera ayudar a ser un llamado un ministro, un pastor de la iglesia. Es que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy pasando por una situación que yo sé que la voy a vencer en el nombre de Jesús. Pero cuando estoy hablando, por ejemplo, a veces la palabra que dije anteriormente, como que no la recuerdo. Entonces tengo que hacer como una pequeña paradita y volver a arrancar de nuevo. Y mi esposa no está aquí, por eso que me atreví a decirle esto. Porque ella va a decir, cállate, no digas esas cosas. Y yo digo, yo necesito la oración de la iglesia. Yo necesito de que el Señor se glorifique de una manera especial. Él no ha cambiado y yo tampoco. Yo sigo siendo el cristiano. Como me dijo hace
unos meses atrás, bueno, más de un año, me encontré con uno que era uno de mis mejores amigos. Y cuando me saludamos y ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Me dice, ¿y tú sigues en lo mismo? Yo entendí lo que me dijo. Dígole, sí, sigo lo mismo. Sigo predicando el Evangelio, sigo bautizando y sigo predicando la palabra, sigo haciendo lo mismo, yendo a la iglesia. A lo que para ti es algo difícil, para mí ha sido algo de gracia, algo de mucha bendición. Le contaba a un amigo, ya termino ya, le contaba a un amigo y pastor de algo que me sucedió estando en el pueblo cuando fui de visita. Nosotros rentamos a un carro que nos llevara de un pueblo a otro, de mi pueblo donde yo nací, al pueblo de mi esposa, a San José de las Lajas. Y cuando me monté, iba un muchacho joven de unos 30 y pico de años sentado delante, y nosotros nos sentamos en la parte trasera. Y me dice el muchacho, cuando ya llevamos como 5 o 10 minutos de viaje, me dice, yo lo conozco a usted. Digo, ¿qué edad tú tienes? Me dijo 34, 35. Digo, imposible que me conozca, porque yo llevo 34 años fuera de mi país. Y me dice, no, yo te conozco perfectamente. Tú eres el pastor Moisés Hernández. Yo pensé, está hablando tal vez, se está refiriendo tal vez al hecho de que, no sé, alguien le contó, a alguien, pero me dice de repente, no, yo lo conozco a usted por la radio. Efectivamente, para aquella fecha yo estaba en la radio, programas de radio cristiano. Pero lo interesante es que la radio que me está hablando no es la radio cualquiera. Es un lugar que se llama Prensa Latina. Y digo esto despacito y bajito para que nadie me escuche. Prensa Latina es un campo de antena que está en un pueblo llamado Cuatro Caminos, que desde ahí supervisan lo que menos usted se piensa. Porque él me dijo también, supervisamos tu programa de radio y supervisamos tu teléfono personal. O sea, pueden oír cualquier conversación, pueden oír cualquier cosa. Y me dice, yo le he escuchado a usted predicar sobre esto, y me dice el tema, y sobre aquello, y me dice el tema. Y yo digo, efectivamente, este hombre me conocía. Ahora yo pregunto, ¿el diablo está detrás de uno? Sí. ¿Cómo es posible que un lugar de interferencia y de rastreo estén atendiendo a un pastor pequeño de una iglesia pequeña? ¿De qué puedo servir yo? Lo que sucede es que cuando yo voy por primera vez a la isla de Cuba de visita, y digo Cuba y no me queda otra cosa que decir porque es el país que nací, pero no estoy haciendo diferencia en que uno es más importante que otra. O sea, no sé si me explico. Yo no quiero que nadie se vea como que es superior a otro. Aquí todos somos iguales. Simplemente es un testimonio para que se den cuenta lo que quiero decirles. Cuando yo llego a La Habana y me bajo en el aeropuerto José Martí, hay como 2 o 3 guardias y con unos papeles en la mano, y me dice uno de ellos, el hombre llegó, sácalo de la línea. Y aquello no me gustó para nada. Hice una oración tipo Nehemías relámpago. Señor, ponme en gracia con esta gente. Yo había sido preso y la causa de mi prisión era abuso del ejercicio del cargo. ¿Qué fue lo que hice? Abuso del ejercicio del cargo. No hice nada. Simplemente era el lugar donde trabajaba, en el CIMT, Centro Internacional de Mantención de Telecomunicaciones, donde ellos pensaban de que yo pertenecía a la CIA. Y ustedes no tienen idea de las preguntas que me hicieron, con quién yo me reunía, quién era mi punto de contacto en Miami o en Los Cayos, y así una cantidad de preguntas, y yo, no, nada, mi trabajo normal. Bueno, cuando yo llego al aeropuerto, me dijeron, este es el hombre, sácalo de la línea, vamos a entrevistarlo. Ni me entrevistaron ese día, ni me hicieron un daño de ningún tipo, porque inclusive la maleta no tuve que pagar nada, porque la guardia de Estados Unidos de Cuba me sacó las maletas, me sacó todo, me sacó de la línea, y ellos mismos me supervisaron todo el tiempo que estuve viajando a Holguín, y cuando regresé de Holguín a La Habana, todo el tiempo hasta que llegué al aeropuerto y vine de regreso. O sea, tuve escolta, tuve gente que me cuidaba. Uno de ellos se sentó, cuando venía de Holguín para La Habana, se me sentó en el avión al lado. Yo comencé a predicarle y él me dijo, espérate, no hables de Cristo.
Yo dije, tú te lo pierdes, si no quieres que te hable, tú te lo pierdes. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios nos guarda? ¿Cómo Dios nos libra? ¿Cómo Dios puede hacer cualquier cosa? Caminos en los desiertos, ríos en las soledades. ¿Cómo Él bendice nuestras vidas? ¿Cómo Él te puede bendecir en el día de hoy? Clama a mí y yo te responderé. Gracias, mis hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar por...